Filosofía es el amor a la sabiduría. Levinas por ahí dice, es la sabiduría del amor, que es la inversa. Quiere decir que es el pensar, sabiduría, del compromiso. Pero también es el amor a la sabiduría. Pero no dice que es el amor a la filosofía, sino a la sabiduría. Entonces mi amigo Raúl Fornet Betancourt me dice, tenían los aztecas filosofía. Los tlamatinis, cuando estudiaban en la escuela de los sabios, que a las 2 de la mañana se levantaban a empezar sus cursos y cuando se dormía, se ponchaban, se pinchaban para despertarse y eran grandes sabios, tenían amor a la sabiduría. Claro, si no, no estudiaban como estudiaban. Y eso lo tienen los bantúes y lo tienen todas las culturas de la tierra. La filosofía primero es de todos los pueblos de la tierra, es el amor a la sabiduría, es decir, es el amar, entender desde la tradición de mi pueblo el sentido de la existencia. Y los mayas, si lo tienen, miren cómo explicaban, como dice Enrique Flores Cano en la Historia de las Historias, que el canon clásico expresado en Teotihuacán, que era Tula, era primero la astronomía, pero que era una teogonía que por último fundaba a los dioses, como reyes. Eran 3 niveles. Y esto que se inventó en Tula, que era la gran cultura tolteca, se expandió por todas las culturas de Mesoamérica. Era no solo una sabiduría como comprensión de la existencia, sino una racionalización mítica. Claro, si los mitos son, decía Paul Ricoeur, un relato racional en base a símbolos, que son de muchos sentidos, más interesante que la conceptualización unívoca, que lo puedo leer, entender, y para una época, y en cambio el símbolo lo puedo releer siempre, que es más rico y es racional. No creamos que pasamos el mito al logos, es una tontera. El mito sigue y sigue hoy, y el logos va junto al mito. Entonces, primero la sabiduría es universal, y la filosofía también. Lo que pasa es que con la evolución del Neolítico, en la Mesopotamia primero, en Egipto después, la gran filosofía de Memphis, 3000 años antes de Cristo, donde el gran dios Ta, de viene Egipto, tenía Horus, que era el afecto creativo, y tenía Thoth, que era la palabra, el lenguaje. Y ese lenguaje egipcio se transforma en el logos griego y en la náhuatl hebrea. Estamos en Memphis, antes de Jerusalén y Atenas. Eso es mi tema actual. Y es Jerusalén, Atenas, no señor Habermas, no señor Levinas. Antes que ustedes estaba Egipto y ustedes son hijos de Egipto. Y estamos a 3000 años antes de Cristo. Estamos a 2600 años antes de Platón. Y yo estoy a 2400 de Platón. Quiere decir que Memphis tiene más antigüedad con Platón que Platón conmigo. ¿Qué tal? Pero eso es el tercer milenio. Pues, en la Mesopotamia, 4000 años antes de Cristo, tenían ya el teorema de Pitágoras y se ha descubierto. La geometría, dice un gran padre de la iglesia que se llamaban los padres apologistas, le dice a los griegos, ¿y de dónde ustedes vienen con invenciones? Si ustedes han sacado la matemática de los caldeos. Y efectivamente, los caldeos tenían ya el teorema de Pitágoras. Y Pitágoras no es una escuela egipcia pasada en Grecia. Es decir, la filosofía mundial logra en ciertos niveles una tecnificación. En los griegos logró una gran sofisticación. ¿Cómo lo había logrado en Cartago? No sabemos, porque la destruimos. Y muchos otros no lograron la sofisticación, porque no tuvieron la misma continuidad. Los griegos se continuaron los helenistas, los árabes recibieron su herencia, Bagdad fue el centro de la filosofía y de la matemática, números arábigos, el logaritmo es el nombre del matemático de Bagdad. El logaritmo es el nombre y entonces en el siglo X la matemática mundial estaba en Bagdad, París, Roma, eran los bárbaros, no sabían nada, todavía no había surgido. Entonces, filosofía mundial. ¿Qué es la filosofía entonces? El amor a la sabiduría de los pueblos que se desarrolla. Hoy estamos ante la globalización mundial, necesitamos una filosofía mundial. ¿De qué nos sirve la filosofía moderna europea y norteamericana? Muchísimo. Nos da un instrumento gigantesco. Pero cuidado,
hay que pensar realidades que ellos nunca pensaron. Boaventura de Sousa. Y ahora, al pensar esa realidad, esa categoría, nos empiezan a quedar chicas. Entonces hay que desarrollarlas o inventar nuevas. La función de la filosofía es fundamental. Los últimos estratos de la realidad, pero es una realidad hoy opresora, global pero excluyente. Entonces, para mí, para pensar lo último, hay que pensar qué es lo que fundamenta el derecho de esos oprimidos y excluidos a crear un mundo nuevo. Otro mundo es posible. ¿Cuál es la función de la filosofía hoy? Justificar la liberación de los oprimidos y excluidos. El criterio de verdad es la vida de los pueblos desde la imposibilidad de vivirla, o es decir, desde la muerte. Y desde el sufrimiento de los pobres de la tierra, los marginales, los indígenas, la mujer, la raza negra, los niños de la calle, los viejitos de los asilos y todos los tipos de opresión posible. Desde eso se piensa un pensamiento universal. Yo creo que eso es la filosofía hoy.